Bienvenido a un episodio más de Recibiendo su Palabra. La noche de hoy vamos a conversar acerca de un tema fundamental, el poder de la cruz del Señor Jesús. De acuerdo a la historia sobre la cual esta reflexión está basada, en el capítulo 3 del Evangelio según Juan, se nos dice que un hombre llamado Nicodemo vino a Jesús de noche. Nicodemo se acercó a Jesús con un gran número de preguntas, cuestiones que le intrigaban acerca de la identidad del maestro a quien Nicodemo reconocía como enviado de Dios. El capítulo 3 de Juan, versículo número 2, nos dice lo siguiente: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo, como su nombre lo implica, significa vencedor del pueblo. Nicodemo era un principal del pueblo y vino a Jesús de noche buscando respuesta a la pregunta más importante de todas. La pregunta que Nicodemo necesita que Jesús responda para él no tiene tanto que ver con la identidad del Mesías, con la identidad de aquel que el mismo Nicodemo llamaba maestro. La pregunta que Nicodemo más necesita que Jesús responda la revela la primera respuesta de Jesús. Ante tal afirmación de que Nicodemo reconociera que Jesús ha venido de Dios, el Señor le responde a Nicodemo como sigue en la palabra del Señor. De cierto te digo, dijo el Maestro, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. La pregunta fundamental que Nicodemo necesita que Jesús responda para él, ni siquiera Nicodemo la comprendía, ni siquiera Nicodemo la sabía. La pregunta la revela Jesús al decirle a Nicodemo: es necesario que nazcas otra vez. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre, siendo adulto, siendo viejo, volver a entrar en el vientre de su madre? Se pregunta Nicodemo, para volver a nacer. ¿Cómo puede un hombre experimentar el nuevo nacimiento? La respuesta acerca de cómo un hombre puede nacer de nuevo, Jesucristo comienza a desarrollarla a partir del versículo número 5. De cierto te digo, dijo el Maestro, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿A qué se refería Jesús con este nuevo nacimiento? No cabe duda que el Maestro tenía en mente probablemente citas del Antiguo Testamento como las que encontramos en Ezequiel capítulo 36 a partir del versículo número 25. El Señor declaraba al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel lo que significaba el símbolo del agua y del Espíritu. Ezequiel capítulo 36 verso 25 en adelante dice: y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué significa esta limpieza del Señor? El texto declara: y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta? El nuevo nacimiento y el símbolo del agua y del Espíritu
representan una obra hecha en el corazón del hombre que lo habilite a obedecer a Dios y sus mandamientos. La pregunta entonces es, ¿cómo puede suceder el nuevo nacimiento? ¿Cómo puede el ser humano experimentar un nacimiento espiritual que consista en la restauración completa de la imagen de Dios en él, en completa obediencia a Dios y su palabra? Esa es la pregunta que Nicodemo formula en el versículo número 9. ¿Cómo puede hacerse esto? Esto es, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? Jesucristo va a dar respuesta a esta pregunta. En el versículo 14 Jesús declara, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo hace mención a aquel episodio en donde el pueblo de Israel, habiendo experimentado la picadura de la serpiente, va a donde Moisés buscando ayuda y Dios le dice a Moisés, Moisés, haz esto para que el pueblo de Israel viva. Hazte una serpiente de bronce y levántala sobre un asta para que todo aquel que la mire no perezca. De esa manera, Jesucristo está revelando el secreto del nuevo nacimiento. De la misma manera como la serpiente, al ser vista por el pueblo de Israel en el desierto, producía la sanidad de la picadura, producía la sanidad de la enfermedad. Así todo aquel que mire al Hijo de Dios levantado en la cruz experimenta una transformación en su vida. Hay un poder milagroso que es obra del Espíritu Santo, que desde el momento en que el ser humano contempla la cruz con aquella mirada de la fe, comienza a ser regenerado, transformado por el poder del Espíritu de Dios. Por esa razón, el Padre Celestial levantó a Jesús en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verás, cuando miramos a la cruz y somos atraídos por el poder de Dios a contemplar por medio de la fe, en la palabra de Dios, la historia de Jesucristo, la historia de su muerte de cruz, el Espíritu Santo obra de manera milagrosa en el corazón. El corazón es transformado, el corazón es cambiado y por medio del Espíritu Santo Dios engendra una nueva vida en aquel que por la fe contempla a Jesucristo. Una nueva vida se engendra, una vida en obediencia, una vida completamente sometida a la voluntad de Dios. El hombre antiguo ha muerto en la cruz. El hombre antiguo ha dejado el pecado en el pasado. Y aquella vida que ahora nace en el hombre que ha contemplado por la fe la cruz es una vida en donde el Espíritu Santo le capacita para obedecer a Dios y su palabra. Es un nuevo corazón. Cuando recibimos su palabra y contemplamos su cruz, una nueva vida nace en nosotros. Por eso, amigo y amiga, que Dios te bendiga al recibir su palabra.